Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En este camino que nosotros presentamos, queridos hermanos, queridos amigos, estamos hablando sobre los elementos fundamentales que Marcos presenta dentro de su teología. 3 palabritas claves decíamos desde el inicio y que volvemos a repetir porque la repetición siempre nos va a ayudar. Uno es el elemento Jesús de Nazaret, el segundo es entonces el elemento de la salvación como tal, y el tercero es el elemento del hombre como tal. El hombre que se deja transformar, ¿verdad? O sea que es salvo, recibe la salvación a través del modelo a quien imita, que es entonces Jesús de Nazaret. Y estábamos hablando dentro de esta salvación anteriormente en el curso anterior, que tenemos todos los días en nuestro curso bíblico, hablábamos de la comunidad como ese receptáculo donde se va cada individuo configurando, decíamos, se va formando, pero conformando de acuerdo a este modelo que es Jesús de Nazaret. Pero sobre todo después esta resurrección de Jesús de Nazaret es la que conforma al hombre, pero dentro de una comunidad. Recién nosotros en el curso anterior habíamos insistido mucho en el aspecto de la comunidad. Es allí donde se relaciona. Todo el aspecto de la resurrección se relaciona con el individuo, porque el individuo dentro de la comunidad es donde se relaciona profundamente con su propia situación, se relaciona con su propia realidad de vida nueva, de resucitado, de encuentro personal, ¿verdad?, con Dios, pero dentro de la comunidad. Por eso volvemos a decir entonces lo que dijimos anteriormente cuando finalizábamos nuestro curso anterior, que la comunidad es en los planes de Dios
la continuación de la obra salvífica presente en Jesús de Nazaret. Presente en Jesús de Nazaret. Por eso hablamos de un conformarnos según el modelo Jesús de Nazaret, pero siempre dentro de esta comunidad. Ahora continuamos un poquitito más y vamos a subrayar el aspecto de la comunidad. Esta comunidad, sin embargo, está fundamentada en su camino de cada día hasta la meta prevista. Aquí entonces, con esta frase nosotros volvemos a resumir y nosotros volvemos a insistir lo que nos decía anteriormente ya, ¿verdad? Esto de la división toponímica que nosotros estamos haciendo del Evangelio, ¿verdad? De San Marcos. Por una parte estaba el desierto, por otra parte estaba todo lo que se realiza, las actividades de Jesús de Nazaret en torno al lago, pero luego el tercer elemento toponímico era en camino. Y cuando nosotros desarrollábamos este aspecto, el tercero, ¿verdad? Del aspecto teológico, en camino, nosotros decíamos que los discípulos que se van adhiriendo en forma individual en primer lugar, que quieren conformarse y se van conformando a Jesús de Nazaret, lo van haciendo en camino. Pero después, en la medida en que se van conformando a Jesús de Nazaret individualmente, lo van haciendo también a un nivel de comunidad. Se lo hace a un nivel de comunidad en la medida en que se van encontrando, ¿verdad?, con Jesús de Nazaret. Y todos estos seguidores, todos estos que se ponen detrás del seguimiento de Jesús, ahora entonces se encuentran en la necesidad de vivir y de estar y de encontrarse, porque se encuentran así en una comunidad. Pero esa comunidad que resucita, porque es una comunidad nueva, es una comunidad diferente, decíamos, de cualquier otra institución humana, decíamos, donde la presencia y la fuerza del resucitado es lo esencial en cada individuo, a una manera o de una forma individual. Era la fuerza del resucitado en cada individuo que luego también se proyecta en la comunidad. Y por eso decimos aquí, esta comunidad está fundamentada en su caminar de cada día. De nuevo nos está instando y nos está diciendo la teología de Marcos, mirando profundamente, que es en el caminar del día a día donde nosotros vamos haciendo comunidad, donde cada uno es responsable de esta iglesia. Esta tradición solamente se puede formar, se puede vivir como comunidad en la medida en que nosotros lo hacemos en el día a día, en el camino, en la circunstancia del día a día. En el morir, decíamos, a muchas actitudes negativas, porque nos hablaban de situaciones concretas, ¿verdad?, de la vida del hombre, que por ahí pueden ser negativas, pero sin embargo son actitudes negativas a las que uno tiene que ir venciendo. Tiene que morir a ciertas actitudes. Recordemos, decíamos nosotros anteriormente en nuestro curso bíblico, la actitud de Jesús ante las realidades que le circundan y que es perceptible por la enseñanza evangélica anexa, es la salvación plena en este más aquí. Enseñanza evangélica, entonces, que está, pero en el más aquí. Es en el camino, entonces. Actitudes que se tienen que ir dejando de lado cuando son negativas para la formación de la comunidad. Y esto significa salvación para nosotros. Esto significa para nosotros, entonces, vida nueva. Pero se realiza en su caminar de cada día hasta la meta prevista. Hasta la meta prevista. ¿Qué es lo que el hombre desea? Lo que el hombre está deseando es llegar entonces a la salvación. Y llegar a la salvación significa ser feliz. Ser feliz significa realizarse como persona, profundamente entonces hombre y profundamente de Dios. Es por ello que la imperfección manifestada en la inteligencia, la discusión y el miedo se están dando continuamente. Nosotros entonces en este caminar, tanto comunitario como en forma también individual, porque muchas veces sentimos estas actitudes negativas, decíamos, por culpa del pecado, por culpa de situaciones entonces bien concretas del mundo,
situaciones bien concretas que nosotros encontramos como paradójicas, ¿verdad?, para nuestra vida. Por una parte, que pensamos que nos lleva hacia el bien, pero por otra parte también, como dice Pablo, ¿verdad?, estoy procurando y lucho, dice, por hacer el bien y hago el mal que yo no quiero. Bueno, en fin, cada uno tendrá, ¿verdad?, estas situaciones bien concretas que le suceden en su vida. Pero aquí entonces nos está diciendo que es en esta imperfección en donde se manifestará después la fuerza del resucitado, en la medida en que nosotros nos empeñamos, ciertamente, ¿verdad?, para imitar y para vivir según el modelo Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa se ha reunido con Pierluigi Macalli, el misionero secuestrado en Níger en 2018 y liberado en Malí hace un mes. Un encuentro muy emocionante. En estos 2 años, estas personas hicieron una vigilia de oración diaria para rezar por el sacerdote y así reaccionaron a su liberación. Durante estos 2 años, el Papa ha seguido de cerca la historia de este misionero. Vorrei a tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Macalli, rapito da parecchi mesi in Níger. El misionero contó que el pasado mes de junio los secuestradores le entregaron una radio y le emocionó seguir por casualidad esta ceremonia del Papa el día de Pentecostés. Se abbiamo in mente un Dio che prende, che si impone, anche noi vorremmo prendere e imporci, occupare spazi, reclamare rilevanza, cercare potere. Ma se abbiamo nel cuore Dio che è dono, tutto cambia. Ahora que es un hombre libre, pudieron rezar juntos en el Vaticano. Por eso el misionero reaccionó así a la bendición del Papa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús. Él rompe las cadenas, borra toda oscuridad, Él abre nuevas puertas, me da la vida de verdad. El nombre de Jesús tiene toda la autoridad. El nombre de Jesús, tu vida puede sanar. El nombre de Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Él es el Señor, que Él es el Señor. Y toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Él es el Señor, que Él es el Señor. Porque Él rompe las cadenas, borra toda oscuridad, Él abre nuevas puertas, me da la vida de verdad. El nombre de Jesús tiene toda la autoridad. El nombre de Jesús, tu vida puede sanar. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad de Jesús. De Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos entonces nosotros meditando sobre este aspecto tan interesante que es
dentro de la teología de San Marcos uno de los elementos esenciales, ¿verdad? Como cualquiera de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque todos apuntan siempre hacia la salvación. La salvación en este caso del Nuevo Testamento nos está diciendo que se encuentra también, dice, es por ello que la imperfección, dice, nos encontramos entonces ante elementos de la imperfección, ante elementos, ¿verdad?, de nuestra propia limitación. Yo diría más entonces este elemento de limitación que está ahí frente a nosotros, circunstancias concretas, ¿verdad?, de limitaciones ante las cuales nosotros mismos nos encontramos y con las que nosotros tenemos que pelear. Manifestada en la ininteligencia. Muchas veces nosotros actuamos pero de una forma totalmente ininteligente, ¿verdad? Bueno, estos son motivos de nuestras limitaciones. Las cosas, pero sin embargo hacemos aquello que no va, aquello que no nos conviene, pero absolutamente no va entonces con aquello que nosotros nos estamos proponiendo, ¿verdad? Habíamos repetido ya y habíamos dicho que incluso Pablo, ¿verdad?, vuelve a decir eso. Yo me propongo, ¿verdad?, hacer el bien que quiero, pero sin embargo, tantas veces hago aquello que yo no quiero. Es la fuerza del mal, es decir, es la presencia de nuestra propia limitación. Pero ante esta situación, estas actitudes, es la que nosotros tenemos que seguir luchando. Y eso significa para nosotros resurrección. Por lo tanto, se manifiesta en la ininteligencia, es decir, discernir, saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Sin embargo, no hacemos ese camino. Por otra parte, también la discusión. ¿Qué significa la discusión? La discusión ciertamente es aquello que incluso nosotros internamente estamos haciendo, ¿verdad? Es como decir, sí, lo hago, no lo hago. Ante una determinación, esto sería entonces casi entrar en el aspecto, ¿verdad?, de la libertad. Porque la libertad es aquella que me va a llevar a asumir lo que nosotros hemos discernido. La inteligencia nos ayuda para discernir. La ininteligencia, como dice aquí, entonces nos dice que no tenemos esa capacidad de discernimiento entonces para hacer un camino de salvación. Muchas veces nos encontramos ante estas actitudes nuestras y estas son actitudes nuestras a las que nosotros tenemos que ir venciendo, decíamos en el curso anterior. Pero ahora nos presenta de la palabra discusión. Mándile ya discutir. No es discutir tanto con la otra persona, sino que es una discusión interna. Como que nosotros, una vez que tenemos ese discernimiento entre el bien y el mal, es como esa discusión que existe. Ya discutí, peandi tapa peandi, pero es una discusión interna ante la cual somos nosotros, ¿verdad?, quienes que tenemos que decidir. Es una decisión. Entonces la libertad nos lleva al aspecto de la decisión, así como la inteligencia nos lleva al aspecto entonces de un discernimiento, de saber lo que está bien y lo que está mal. Esa discusión nos lleva entonces a una asunción de aquello que está bien, o también, si nosotros lo asumimos, porque libremente lo vamos a hacer, es entonces el tomar también el camino equivocado. Pero somos nosotros. Entonces, atención. En este caso, como estamos hablando de la salvación, ciertamente que nosotros discutimos ante el mal, nosotros mismos, en nuestra conciencia, y ahí entonces ponemos en práctica nuestra libertad. Entonces ahí está la discusión interna dentro de la vida y del corazón. Y por otra parte, el miedo. El miedo es ya cuando nosotros comenzamos a actuar, y ahí podríamos incluso nosotros utilizar ese tercer elemento que tanto hemos insistido en otros cursos bíblicos, ¿verdad?, que es el aspecto de la voluntad. Porque el miedo es lo que no nos deja actuar. Parece una estatua. Entonces, muchas veces nosotros inteligentemente estamos haciendo un discernimiento entre el bien y el mal. Tomamos una libertad entre el bien y el mal y decimos en esa discusión que vamos a hacer el bien. Pero ve entonces,
Ahí está la fuerza de voluntad, pero ahí está el miedo, que nos detiene de nuevo, que hace que nosotros no demos el paso necesario, ¿verdad? Para que exista y para que llegue esa salvación. Entonces, va a esa página, es para reflexionar profundamente, entonces ahí entra el miedo. Y esto se da continuamente en el caminar de la vida individual y también en el caminar de la vida de la comunidad. Siempre estos elementos estarán presentes en nuestras vidas. No es una comunidad perfecta puesta en parangón con las enseñanzas directrices sobre su comportamiento, sino que camina hacia la perfección en sus personas y en sus instituciones. Aquí es aceptar también que como es en camino, porque este tercer elemento es lo que aquí se está subrayando, ¿verdad? El individuo que hace camino, el individuo que está como seguidor de Jesús de Nazaret en camino. Y así vamos formando la comunidad juntos. Entonces, por eso estamos hablando, ¿verdad? Y estamos diciendo, no es una comunidad perfecta. Cada uno de los miembros tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestras limitaciones. Entonces ya le cuesta 100%. No. Es una comunidad que absolutamente no se considera la perfecta. Orela Cuapá, Orella 100% más. No. Que se pone en parangón con las enseñanzas directrices sobre su comportamiento. Sobre su comportamiento. Es decir, es esta misma comunidad que se vuelve a evaluar, que vuelve a mirar entonces sobre el discernimiento continuo, eso desde la inteligencia, sobre esta discusión continua que hace entonces, que le lleva a la decisión. Esta es entonces la parte de la libertad. Y por último, entonces, el miedo. ¿Cómo la comunidad se encuentra? ¿Con qué miedo? ¿Qué es lo que nos detiene, verdad? Para tomar una decisión. Y esa es la fuerza de voluntad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás. No pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo,
restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, renuévame, dejando todo atrás, quiero volver a empezar. Restáurame, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tuya, Señor, renuévame con tu amor, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tuya, Señor, renuévame con tu amor, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Nosotros nos encontramos aquí con los elementos fundamentales, cómo se nos presenta en este camino de santidad. Porque Ñande, la Yajacago Avejina es la salvación. Y la salvación como tal significa entonces la santidad del hombre. La santidad de la comunidad. Nos encontramos siempre en comunidad, pero donde cada uno pone lo suyo. El aspecto individual, pero en función siempre de la comunidad. Y la comunidad también, que en ese camino ayuda al hombre para que uno se pueda realizar. Dentro de la comunidad nosotros nos vamos realizando. Vamos a seguir entonces nuestra reflexión según la teología de San Marcos. Nos dice: es radicalmente una comunidad de hombres comprometidos por su fe y confianza en Jesús a realizar ya en vida el ideal evangélico. Vamos a detenernos en esta frase, en esta palabra tan importante, en esta oración, ¿verdad?, que nos ayuda a definir este camino. Radicalmente, es radicalmente una comunidad de hombres comprometidos. Podemos decir, es una comunidad de hombres salvados, Yahshua Besha. Es decir, de hombres que llegan a la plenitud. La peña de Yarañan de Pesino, de ahí se gina la ñande ya realiza. De ahí se gina llegar a la felicidad plena. Pero ¿cómo vamos a entender? ¿Cuál es entonces esa comunidad, o cómo tenemos que entender y mirar a esa comunidad que llega radicalmente a esa perfección y a esa salvación? Y aquí nos va a decir, en primer lugar, tiene que estar comprometida con su fe y confianza en Jesús.
comprometida con su fe. La fe, nosotros lo definimos siempre y lo volvemos a reiterar tantas veces, es la adhesión a Jesucristo. La fe significa eso. Y Marcos insiste continuamente en esa adhesión a Jesucristo para que exista el milagro, para que exista la salvación. Tiene que haber una adhesión total a Jesucristo. Es decir, que el hombre pueda comprenderse, que el hombre pueda entenderse desde Dios. Y esto significa entonces para nosotros estar comprometido radicalmente con la fe, estar comprometido radicalmente a Jesús de Nazaret. Jesús entonces que está aquí presente, Jesús que está aquí en medio de nosotros, pero que nosotros decimos, bueno, este es el camino que me va a ayudar para ser feliz. Este es el camino para ayudarme entonces a una plena realización. O si no estoy como ahí va a llevar. Y entonces nosotros encontramos esto, la radicalidad en este compromiso por la fe y la confianza en Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que realizar? Realizar ya en vida el ideal evangélico. Aquí está el caracú y aquí está el meollo. El añadillo yapona. Entonces, ¿para qué sirve esa adhesión total a Jesucristo? ¿Para qué me sirve esa confianza total en Jesucristo? ¿Por qué me tengo que adherir totalmente a la persona de Jesús de Nazaret? Y justamente porque a través de eso nosotros vamos a vivir el ideal evangélico, el ideal del evangelio. El ideal del evangelio es entonces, desde el aspecto individual y desde el aspecto comunitario, llegar entonces a esta plenificación de la resurrección que se da en medio de una realización plena del hombre. Yandeko pebela ñaguajana, yandeko yande arorina, yandeko yawe ana, yandeko yarecuana, entonces y ponamía yandembo por dentro, ¿verdad? Eso significa la salvación. Y esto es lo que nos está diciendo. ¿Cuál es el ideal evangélico? ¿A dónde está apuntando el evangelio? ¿Por qué se escribe el evangelio? ¿Para qué se escribe el evangelio? Tantas veces nosotros dentro de nuestro curso bíblico hemos dicho, ¿verdad?, dentro de la introducción a la Biblia, que la Biblia de por sí es un libro pedagógico. Es decir, es un libro que nos está llevando, es un libro que nos está insistiendo y nos está entonces poniendo ahí en el camino para que nosotros podamos realizarnos plenamente como personas. Entonces es un libro pedagógico. Pues acá de hinalañan la pena lleva, talañan de GPS hinalañan de verdad. Entonces, que nos lleva, que nos indica el camino, donde nosotros podemos encontrar esta fuerza y esta gracia de Dios que nos va indicando punto por punto los elementos esenciales para nuestra realización. Y por eso te está diciendo, esa fe, esa confianza en Jesús para realizar ya en vida el ideal evangélico. Aquí también entra otro elemento, realizar ya en vida. Entonces la salvación no es cuestión de pensar como muchas veces, amanorire, famoso, en el cielo me voy a salvar. Hago la gente, me voy a salvar en el cielo. Está bien que nosotros pensemos, ¿verdad? Pero todo lo que significa el cielo, todo lo que significa la vida del más allá, significa entonces ya una conclusión final, pero para llegar a esa conclusión, nosotros sabemos que tenemos que comenzar un camino que nos lleve a esa conclusión. Entonces, si yo estoy yendo aquí por la izquierda, no puedo pues yo aparecer aquí en mi conclusión, aquí a la derecha, en el fondo, aquí en esta parte de la derecha. Si yo siempre hice este camino de la izquierda, ¿verdad? Entonces, aquí lo que te está diciendo, cuando se insiste esta fe, esta confianza en Jesús a realizar ya en vida, quiere decir lo que nosotros decimos con nuestras expresiones comunes y más sencillas y vulgares, ¿verdad? Decimos que el cielo comienza en la tierra. La salvación entonces comienza aquí y ahora. Entonces, upea con ñandela yapona, ñandeo ko ave ñandu pona. Ñandego ko ave entonces la yaye pitazona y tu hanmaisha la llave ñande aro. Entonces la felicidad comienza aquí y ahora.
Es el lugar donde nosotros tenemos que realizarnos. Y es sobre eso lo que nosotros tenemos que reflexionar también. Y por eso nos está diciendo, pero muy directamente, ¿verdad? Entonces, toda esta confianza, esta fe, se ha de realizar ya en la vida, O sea, este ideal evangélico a donde nosotros estamos apuntando, que es la felicidad del hombre, se tiene que realizar entonces en nuestra realidad. Y en esta imperfección, a pesar de ella, existe ya incoactivamente la salvación de Dios. Incoactivamente. Entonces ya está aquí presente. Ya es entonces esa fuerza salvífica que está aquí presente en el día a día. Añande peala ya güero guatajina lleva. Añande ya yeya guana y gato guacha o pila ñan guajepe. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Gaacupé llegue a todos los hogares. Hola, mi nombre es Eric Costa
y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar, y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, 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 dulce mamá, oh, oh, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar, a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, dulce mamá, oh, oh, a ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. Aquí llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirma
más nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, dulce mamá, oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este tema de la salvación y sobre todo del aspecto de la comunidad. Nosotros estábamos hablando, esta comunidad está fundamentada en su caminar de cada día hasta la meta prevista. Esto es el objetivo principal, ¿verdad?, de todo camino cristiano. Y es así como Jesús, ¿verdad?, va reuniendo a todos sus discípulos. Y esta es la forma, ¿verdad?, como Jesús va presentando también su evangelio. En el caminar, en el día a día. Nosotros necesitamos hacer, queridos amigos, siempre un proceso en nuestra vida cristiana. Para ir viendo los últimos detalles de este tema tan importante dentro de la teología de San Marcos, que nos habla de Jesús de Nazaret como centro, ¿verdad?, porque revela a Dios Padre. Y al mismo tiempo, Dios que se revela, o mejor dicho, que se encarna, que entra en nuestra historia, hoy que venían de Pirebella de entonces, a través de Jesús de Nazaret. Viceversa. No sé si llegamos a captar esta idea que es tan importante dentro de la teología de San Marcos. Nos está diciendo que Dios se revela y se da a conocer a través de la encarnación en Jesús de Nazaret. Y luego mirando desde la parte opuesta, o sea, mirando desde Jesús de Nazaret, podemos entender que a través de esta persona llamada Jesús de Nazaret, encontramos la revelación de Dios Padre. Es decir, a través de Jesús de Nazaret nosotros podemos entender y podemos conocer a Dios Padre. Luego tenemos este tema que nosotros estamos desarrollando y hoy estamos finalizando un poco en la teología de San Marcos, que es el tema de la salvación. ¿Para qué viene Dios? ¿Para qué Dios se encarna? ¿Para qué Jesús de Nazaret nos revela y nos va mostrando quién es Dios Padre? Y justamente para llegar a la salvación. Peñan de Yara Baisha Pañan de Pesino, Peñan de Yara Baisha Pajasañan de Peipo, allá Bajañan de Mopu ayer, Aupealañan de Yaheshana, Aupealañan de Mopu Arorigana. Es entonces la salvación, la propuesta y el regalo de Dios para el hombre. En el más allá de la existencia humana, esta comunidad de los hombres con Jesús perdura ininterrumpidamente, puesto que tanto Jesús como los cristianos muertos continúan viviendo. Los límites y moldes de esta comunión no han sido descritos por el evangelista. Entonces, dentro de la fe, ¿verdad?, en el credo cristiano nosotros decimos: creo en la resurrección de los muertos, tomando el aspecto tradicional de todo el Antiguo Testamento que comienza a hablarnos desde el libro de los Macabeos. O sea, nosotros creemos y conocemos la resurrección desde el Antiguo Testamento cuando comienza a hablarse y comienza a vivirse esta creencia profunda en la resurrección. ¿Se acuerdan que nosotros antes hablábamos simplemente de qué cosa? Hablábamos primero de prácticamente el Antiguo Testamento te habla de una inexistencia del más allá, de la vida en el más allá. Una inexistencia, no existe prácticamente dentro de las creencias anteriores, digamos desde una cultura más bien mesopotámica. Pero después tenemos dentro de este trajinar y de este vivir del pueblo de Israel con las influencias de los pueblos, va apareciendo el tema resurreccionista. Pero antes de esto aparece el tema Sheol, ¿verdad?, como una supervivencia del alma, la supervivencia del hombre. Y luego, por último,
pero ya en épocas después de la influencia del imperio de los persas y sobre todo con el imperio griego, comienza el tema de la resurrección. Bueno, entonces estos elementos son importantes que nosotros tengamos en consideración como base y como fundamento en este pensar y en esta teología que se va armando sobre la resurrección. Ciertamente que nosotros después ya hablamos y miramos sobre el tema resurrección simplemente desde el Nuevo Testamento, pero eso es porque el concepto resurrección ya fue tomando cuerpo y ya fue entrando dentro de la creencia, dentro del credo de Israel, dentro del credo del judaísmo. Pero entonces ya es japonana, eso no nace como hongo. No es que eso se comience y se piense y se dice, se resucitó y esto y que aquello, no. Son conceptos muy profundos que la comunidad, es decir, la tradición, la iglesia, va pensando, va reflexionando y va entendiendo. La resurrección es un tema que va apareciendo recién en los primeros elementos resurreccionistas con la cultura persa, luego entonces con la influencia mayor y fuerte de los griegos, y luego después sobre todo que se afianza y se reorganiza y se piensa, así como nosotros después lo tendremos en el Nuevo Testamento, Jesús que resucita, pero eso desde un movimiento apocalíptico. ¿Verdad? Comienza también con la influencia de los griegos, ciertamente, dentro del imperio griego, también en ese tiempo tan difícil, ¿verdad?, de los macabeos, en el difícil tiempo en que estaba Epifanio IV, ¿verdad? Entonces era tan difícil con Antíoco, esa persecución y esas tribulaciones que estaba viviendo el pueblo, ¿verdad? Y entonces proyecta, justamente, segunda Macabeos, capítulo 7, y aquí es donde más claramente nosotros podemos entender toda esta reflexión resurreccionista. Lastimosamente, los protestantes, por ejemplo, no aceptan estos libros, deuterocanónicos se llaman estos libros, ¿verdad? Pero entonces no sé después cómo creen en la resurrección, ¿verdad? Entonces ellos creen en la resurrección simplemente porque, como ellos leen, porque lo dice la Biblia, porque está escrito ahí, pero muy obvio. Entonces esto viene todo dentro de un contexto histórico, ¿verdad? O sea, es un proceso que se está haciendo. Si uno no cree en esos libros, evidentemente que entonces, fíjense nomás, en el Antiguo Testamento no habría resurrección, absolutamente no habría resurrección. Esta es una influencia que comienza con los persas y luego que se va manifestando, se va ahondando con los griegos, la cultura griega, ¿verdad? Y luego ya con el movimiento apocalíptico. Entonces, todo tiene un proceso y todo tiene un final. Es por eso que aquí nos está diciendo, en el más allá de la existencia humana, esta comunidad de los hombres con Jesús, porque estábamos hablando de una comunidad que está caminando, que está haciendo un proceso y que está reconociendo que en Jesús Dios se revela, como dijimos hace rato en el Jesús de Nazaret, perdura ininterrumpidamente en el tiempo. Puesto que tanto Jesús como los cristianos muertos, continúan viviendo. Es decir, se está refiriendo ya directamente a la resurrección, se está refiriendo entonces a la salvación. Nos decía profundamente una salvación que comienza aquí, pero una salvación que se proyecta en el más allá, que es lo que buscamos. ¿Qué hay más allá, verdad, de nuestra vida? Y entonces los límites y moldes de esta comunión que comienza aquí, no han sido descritos, lastimosamente, por el evangelista Marcos. Marcos no nos habla de estos elementos posteriores, porque Marcos queda sobre todo y principalmente se aferra a lo humano, a lo terreno, para demostrar cómo Dios se manifiesta en el día a día de cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Nos despedimos de nuestro curso bíblico y seguiremos nuestra reflexión siempre con la teología de San Marcos. Y les dejo la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.